Vamos a conversar sobre algunos aspectos que a mi juicio son importantes en el cuidado de las pacientes ginecológicas en las que utilizamos el método de la ovulación Billings como una herramienta de cuidado y terapia. Es nuestra experiencia del último tiempo. Conversemos sobre algunas enfermedades que afectan a las mujeres en el mundo, y una de las primeras es el dolor menstrual o dismenorrea, que es una causa importante de sufrimiento y además poco cuidada. Cuando hablamos de este dolor menstrual o dismenorrea puede ser primaria o secundaria. La primaria es cuando no hay una causa demostrable, generalmente se da en niñas y adolescentes y es un diagnóstico de exclusión. Por otra parte está la dismenorrea secundaria, en que hay una patología que es la que produce el dolor. En esta investigación de 1539 mujeres universitarias en México, 64% presentaban dismenorrea. De estas, el 65% del dolor limitaba sus actividades, un cuarto solamente consultaba al médico, 60% se automedica y 20% se clasifica como severa. En el colegio, en la secundaria, una prevalencia de casi el 50%, con un 24% de ausentismo laboral, 17% de dismenorrea severa, y de estas pacientes solamente 28% consultan a un médico y 60% se automedican. En esta otra investigación, 1.269 estudiantes fueron entrevistadas por médicos y 45% presentaba dismenorrea, de las cuales casi 67% tomaba medicamentos por su cuenta para manejar el dolor. En una encuesta online que se realizó en 42.000 mujeres, 85% presentaban dismenorreas y 38% de todas estas mujeres no podían realizar sus actividades diarias. En esta revisión sistemática de 21.573 pacientes para 38 estudios, 71% presentaban dismenorrea, 20% presentaban ausentismo escolar o universitario y 40% si bien podían ir a sus actividades, pero presentaban una alteración del desempeño y concentración en la concentración en las clases. Esta otra investigación en 32.000 mujeres danesas entre 15 y 45 años, 13% presentaron ausentismo por dismenorrea. Hablando a todas las mujeres, 3,4% ausentismo todos los meses, lo que equivalía a 1,3 días año mujer. Pero este dato es bien interesante, un concepto que usan ellos, que es el presenteísmo. 80% de las mujeres iba al trabajo o al colegio, pero tenía una pérdida de productividad de concentración, lo que equivalía a una pérdida de productividad de 33% y una media de pérdida de productividad de casi 9 días por año mujer. Cuando hablamos de dismenorrea en adolescentes, es unas tasas un poquito mayores, 60-93%, de las cuales solo 15% busca ayuda. Cuando hay ciclos ovulatorios, o de otra manera no ocurre hasta que los ciclos ovulatorios no han sido establecidos y ocasionalmente puede producirse en ciclos anovulatorios cuando tienen sangrado muy abundante y coágulos. ¿Cómo es fundamentalmente esta dismenorrea primaria? Un dolor 2 días previo al comienzo de la menstruación y luego disminuye entre 12 a 72 horas. Ocurre en la mayoría de los ciclos, pero no en todos. Puede ser cólico intenso, pero también un dolor sordo, es decir, constante, molesto todo el tiempo. Generalmente en la parte baja del abdomen, debajo del ombligo y sobre el pubis. Generalmente en la línea media. A veces se puede ir a la espalda y los muslos. Y otros síntomas pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, cefalea, malestar general. Muchas veces este dolor tiende a ser minimizado. Muchas veces este dolor, como la madre lo sufrió y quizás la abuela también lo sufrió, y se pasa con el tiempo, se normaliza y se les dice a las niñas, bueno, o a las adolescentes, sabes, esto es parte normal de la vida, o muchas veces no se conversan y hay mujeres que sufren este dolor sin un cuidado y
y durante mucho tiempo y no buscan ayuda porque en sus familias lo normalizan. Lo normal, como yo les comentaba, es que la historia natural es que comienza a disminuir con la edad y habitualmente mejora después del nacimiento del primer hijo, a diferencia de la dismenorrea secundaria, en que se inicia más tarde, empeora con el tiempo y mejora con el tratamiento la resolución de la patología de base. Como comentamos, la dismenorrea primaria es un diagnóstico de exclusión, pero solamente un cuarto de las mujeres busca ayuda, el resto no busca ayuda. Y ahí hay un grupo donde nosotros tenemos que ir a buscar, hay un grupo donde nosotros tenemos que ir a ayudar para que no tengan este dolor. Hay distintos grados, pero el grado más importante que puede ocurrir entre un 15 a 20% de las mujeres es que tiene un funcionamiento laboral que está claramente inhibido, con síntomas sistémicos aparentes y con poco efecto de analgésico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mientras edad más joven, fumadoras, estrés, que es protector, menor edad al nacimiento del primer hijo, alta paridad y en esta investigación el uso de esteroides sintéticos como hormonas anticonceptivas. ¿Por qué se produce esta dismenorrea primaria? Se cree que es por un exceso de la producción de prostaglandinas, que son los mediadores de la inflamación, o una alteración en la relación de ellos que produce contracciones sumamente elevadas en el útero que impedirían que llegara la sangre y se produciría una isquemia. La dismenorrea secundaria, por otra parte, el dolor se inicia después en el tiempo y se correlaciona con el desarrollo de la otra patología. Puede orientar el dolor hacia un lado eh, y empeora con la edad. Aquí tenemos algunas causas de dismenorrea, causas secundarias de dismenorrea, de las más importantes: endometriosis, adenomiosis, miomas, hematometra. Y hay otras muchas más. También en niñas, aquí tenemos algunas otras causas de dismenorrea que ustedes pueden revisar: endometriosis, adenomiosis, quistes, adhesiones, infecciones, alteraciones congénitas, entre otras. ¿Cuál es el tratamiento habitual? No siempre, pero muchas veces se usan esteroides sintéticos cíclicos, anticonceptivos hormonales, en algunos casos antiinflamatorios no esteroidales, ibuprofeno, ácido mefenámico, diclofenaco sódico. Si esto no funciona, otro tipo de hormona, hormonas que son continuas, dispositivos intrauterinos medicados, progestinas sintéticas de depósito. Pero existen otros tratamientos que pueden ser eficaces en etapas de no tanto dolor: calor local, ejercicio. Que es interesante el uso de los antiinflamatorios no esteroidales al inicio del ciclo menstrual o días antes de que vaya a comenzar la nueva menstruación. En esta revisión sistemática de la Cochrane, los antiinflamatorios son mejores que el placebo y sin diferencias con el tipo de antiinflamatorio: ibuprofeno, diclofenaco, ácido mefenámico, no importa. Otra revisión sistemática de la Cochrane del año 2009 habla que hay una limitada evidencia que los anticonceptivos, que los esteroides sintéticos mejoran el dolor, y no ha sido comparado con los antiinflamatorios. Así que no hay tanta evidencia para hablar de las hormonas esteroidales, que muchas veces se usan como primera elección. Si esto no funciona, existe estimulación nerviosa transcutánea, TENS de alta frecuencia y casos más extremos análogos de la GnRH o la laparoscopía para evaluar si hay alguna otra enfermedad, especialmente endometriosis, ablación endometrial y, en los casos más extremos, histerectomía, retirar el útero. Conversemos también algunas cosas sobre el sangrado uterino anormal. Puede ser porque hay una irregularidad en los sangrados o alteraciones en la cantidad o sangrado intermenstrual. Como vemos, las causas pueden ser múltiples de alteraciones que produzcan un sangrado en la mujer. Cuando hablamos de disminución de la frecuencia, podemos tener mujeres que tienen menstruaciones distanciadas en el tiempo o no tener menstruaciones después de la menarquia. Aquí con una nota muy especial sobre el continuum ovárico, que muchas veces se correlaciona como una patología, siendo parte de la vida normal de la mujer.
Cuando hablamos de amenorrea secundaria, es decir, en una mujer que ya tuvo una menarquia, que ya tuvo su primera menstruación y después ya no, tenemos un 35% de amenorrea de causa hipotalámica, alteración de la hipófisis un poco menos. Lejos aquí el ovario, la disfunción ovárica tiene un rol importante y dentro de eso el síndrome ovario poliquístico. También alteraciones del útero y otras muchas más raras como hiperplasia suprarrenal congénita, tumores ováricos adrenales o hipotiroidismo. Cuando hablamos de desórdenes de la ovulación, nuevamente varias patologías que pueden producir esto. Sin embargo, cuando hablamos de disfunción ovulatoria, tenemos estas 5 condiciones que son las más importantes que hay que descartar. Síndrome ovario poliquístico, hiperprolactinemia, disfunción tiroidea, amenorrea hipotalámica funcional. Y quizás hoy día en nuestro tiempo también en este sentido el estrés, desórdenes de la alimentación, producidos también en este contexto de la pandemia, pueden hacer que muchas mujeres tengan alteración de la ovulación debido al estrés, y quizás ustedes lo han visto en los usuarios, en las usuarias, e insuficiencia ovárica primaria. Como estamos viendo, hay muchas patologías que pueden producir un desencadenante común, que es una alteración de la ovulación. También puede haber una alteración de la menstruación debido a un aumento o disminución en el flujo de sangre. Una nota importante, uno habla de hipermenorrea o de exceso de sangrado cuando tienen más de 80 ml por ciclo, pero es difícil poder medir esa cantidad de sangre. A veces uno puede hacer una estimación midiendo el uso de tampones o de productos sanitarios o la copa menstrual. Pero hoy día se define flujo abundante aquel que interfiere con la calidad de vida física, social y emocional o material de la mujer, no necesariamente que hay que contar, porque no siempre aumenta este, esta cantidad de flujo en las mujeres que consultan por hipermenorrea. Una forma fácil de poder entenderlo, que la nueva clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia hablan de este palm coin, como las causas pueden ser pólipos, adenomiosis, miomas, cáncer, malignidad, y por otra parte coagulopatías, disfunción ovulatoria, patología endometrial, iatrogénico, es decir, producida por el médico o no clasificada todavía. Cuando hablamos de sangrado prolongado abundante, importante preguntar por enfermedades de la coagulación, mujeres que siempre han tenido exceso de sangrado, que se hacen equimosis o moretones fáciles, o sangrado de encía, sangrado de nariz, tengan miomas, adenomiosis, pólipos, otras infecciones, problemas de la tiroides, dispositivos, exceso de hormonas de estrógeno o endometriosis. Cuando hablamos de sangrado intermenstrual, bueno, los esteroides sexuales sintéticos, una de las causas del uso de estas hormonas, infecciones, pólipos, ectropion, algunos miomas. Siempre hay que pensar en el cáncer en algunos grupos etarios especiales, en los grupos de edad, y el trauma. Especialmente las mujeres que tienen cesáreas anteriores pueden tener un hiato, una lesión que puede hacer que esté manchando, goteando con spotting frecuentemente. Causa de sangrado intracíclico, nosotros también sabemos que hay un porcentaje importante de mujeres de la edad procreativa, hasta un 9%, que pueden tener un sangrado en la mitad del ciclo, un poco antes de la ovulación. Lo podemos ver en las gráficas, pero también podría, si es constante intermenstrual, justo antes de la menstruación, podría hablar de un defecto de la fase lútea con inadecuada producción de progesterona. Importante también recordar que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario necesita de maduración para poder producir todos los eventos que van a llegar a la ovulación y después de eso la menstruación. La menarquia es la primera menstruación en la vida de la mujer. Bueno, este eje madura en el 18-45 de las mujeres 2 años después de la menarquia, pero hay
hasta un 45% 2 años, hasta un 70% entre 2 a 4 años, y en el 80% de las mujeres el eje hipotálamo hipófisis madura entre 4 y 5 años. No es normal esperar que después de la primera menstruación todas las menstruaciones siguientes sean normales. Se necesita, y es como parte del continuum ovárico, un tiempo para que madure este eje hipotálamo hipófisis ovario, y entonces también no hay que sobremedicalizar este periodo, y hay que estar también esperando los tiempos adecuados. Por otra parte, este es un dato que me pareció interesante, el tiempo que toma en establecerse los ciclos regulares aumenta con la edad de la menarquia, es decir, cuando las mujeres su primera menstruación vino antes de los 12 años, la mitad de las mujeres tienen ciclos ovulatorios al año. Si la primera menstruación vino entre los 12 y 13 años, la mitad de las mujeres tienen ciclos ovulatorios en 3 años. Y si la primera menstruación fue después de los 13 años, la mitad de las mujeres tienen ciclos ovulatorios en 4.5 años. También es una pregunta interesante de hacer para no apurar algunos procesos. Y las adolescentes pueden tener sangrados regulares aún en ausencia de ovulación. Estos sangrados de retiro más o menos frecuentes. En adolescentes, causas de sangrado normal, amenorrea, es decir, que no le llegue la menstruación, sangrados irregulares, más frecuentes de 21 días o mayores a 45 días, más de 7 días, sangrado excesivo, sangrado intermenstrual, lo que estábamos conversando por retiro de estrógeno. Causas lejos de la inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario. También no debemos descartar cualquier ungenia fértil de embarazo, alteraciones de la coagulación, síndrome ovario poliquístico, disfunción tiroidea, disfunción hipotalámica, estrés, ejercicio, bajo peso, pérdida aguda de peso, obesidad, uso de esteroides sintéticos e infección. ¿Cuál es el tratamiento que muchas veces se les da a estas mujeres? Esteroides sintéticos combinados. Ya sea porque tienen exceso de sangrado, ya sea porque no les llega la menstruación, ya sea porque tienen síndrome ovario poliquístico, ya sea porque tienen amenorrea hipotalámica funcional, el tratamiento son esteroides sintéticos combinados. Hablemos un poco sobre síndrome premenstrual. Es la presencia de síntomas físicos, emocionales, conductuales y cognitivos que ocurren repetidamente en la segunda mitad del embarazo, en la segunda mitad del ciclo menstrual, e interfieren con algunos aspectos de la vida de la mujer. Hay más de 150 síntomas descritos. Los más comunes son, a nivel afectivo-conductual, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, tensión, estado de ánimo triste o deprimido, aumento de peso, antojos de comida, sensibilidad al rechazo, disminución del interés en las actividades. Y manifestaciones físicas más comunes son hinchazón abdominal, sensación extrema de fatiga, sensibilidad de los senos de las mamas, dolores de cabeza, sofocos y mareo. Habitualmente la segunda mitad del ciclo menstrual, y después mejoran luego de la menstruación. De eso hay lo que se llama el trastorno disfórico premenstrual, que es la forma más severa de esto, y según la Asociación Americana de Psiquiatría, en el DSM-5, primero tiene que estar un año documentado y los síntomas deben estar presentes una semana previo a la menstruación, resolviéndose pocos días después de que la menstruación se inicie. Tiene que haber uno de los siguientes: cambios de humor, tristeza repentina, mayor sensibilidad al rechazo, ira, irritabilidad, sensación de desesperanza, estado de ánimo deprimido, pensamientos autocríticos, o tensión, ansiedad, sensación de nerviosismo, y completar con uno de los siguientes. Deben haber 5 de los siguientes: dificultad para concentrarse, cambio en el apetito, antojos de comida, comer en exceso, disminución del interés en las actividades habituales, fácil fatiga, disminución de energía, sentirse abrumado, fuera de control, sensibilidad, hinchazón, aumento de peso, dolores musculares o articulares en las mamas, dolores en las mamas, dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Tratamiento. Bueno, si desea evitar un embarazo,
esteroides sintéticos combinados, sino inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un tipo de antidepresivo. Acné, otra consulta frecuente en las mujeres. El acné es común, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, 35 a 90% de prevalencia, pero cuando estamos hablando del acné post-adolescente en los mayores de 25 años, es mucho más frecuente en mujeres y una causa importante de consulta. Cuando hablamos de acné en la post-adolescencia, el rol de los andrógenos es controvertido, sin embargo, hay muchas mujeres, la gran mayoría, que tiene niveles de andrógenos normales. Si bien se ha visto que con el tratamiento con antiandrógenos o con uso de hormonas de esteroides cíclicos combinados con efecto antiandrogénico, de anticonceptivos con efecto antiandrogénico mejoran, hay un rol, pero no siempre las mujeres tienen unos niveles normales. Se piensa que podría haber una conversión a andrógenos en la glándula sebácea mayor o que aumente la sensibilidad de andrógenos en la glándula sebácea que produciría este problema. Se ha relacionado con la fase del ciclo menstrual, el uso del tabaco, algunos cosméticos comedogénicos, estrés, dieta, factores genéticos, quizás el uso de las mascarillas hoy día también. Muchas veces el dejar las pastillas anticonceptivas va a producir acné en mujeres que no lo tenían antes. Tratamiento, no pocas veces se indican esteroides sintéticos combinados o lo que comúnmente se denominan anticonceptivos orales. Varias pacientes en la consulta vienen porque no les ofrecen otra alternativa más que hormonas, y a pacientes que no tienen acné tan severo también hormonas, y ni siquiera solamente los ginecólogos, muchas veces el dermatólogo le indica anticonceptivos hormonales para la solución de este problema. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esta presentación en esta primera parte de lo que hemos estado conversando? Sangrados abundantes, menstruaciones irregulares o sangrados irregulares, porque muchas veces no son menstruaciones, o la mujer que no tiene menstruación, o que tiene dolor con la menstruación, o que tiene quistes ováricos, o trastornos del ánimo, o endometriosis, o disfunción ovulatoria, ya sea ovario poliquístico, amenorrea hipotalámica, alteraciones tiroides, hiperprolactinemia, o tiene acné, o está en el climaterio o premenopausia, se le indican esteroides sintéticos combinados, o esteroides sintéticos, es decir, anticonceptivos en sus distintas presentaciones, ya sean tabletas, inyecciones, parches, anillo vaginal. De alguna manera, como que el problema de todo fuera el ovario, el que hay que apagar. Es decir, hay como una respuesta mononeuronal a una patología de la mujer, anticonceptivo. Y nosotros pensamos que las mujeres merecen más porque los anticonceptivos sí podrían tener algunos efectos no deseados en las mujeres o algunos efectos que pueden afectar su salud, pero también la liberación de hormonas a través de la orina, al agua y al mar y al ecosistema. Creo que es importante este nuevo concepto sobre salud menstrual, sobre empezar a empoderar a las mujeres sobre lo que significa la menstruación, sobre lo que significa que no todo sangrado es una menstruación, lo que significa que que el sangrado que se produce por las pastillas anticonceptivas no es una menstruación, y que la menstruación es el sangrado que se sigue de la ovulación, y que la ovulación, ese proceso que tiene tantas etapas y que es tan bonito y que es tan complejo, no solamente es un indicador de salud, sino que es, como dicen algunos autores, es productor de salud. Es decir, el hecho de tener hormonas naturales, el hecho de tener progesterona, que se produce solamente por la ovulación, es un indicador de salud, pero además un mecanismo que produce salud en las mujeres y bienestar.
¿Cómo funcionamos nosotros? Que es parte de lo que estamos trabajando. Número uno, a todas las mujeres que consultan se les invita a reconocer los signos y síntomas de la fertilidad usando el método de la ovulación Billing. De esta manera diagnosticamos la ovulación y diferenciamos sangrados anormales. La primera pregunta ante un sangrado anormal: ¿usted ovula? ¿En qué etapa está el continuum ovárico? ¿Es algo esperable o no esperable? Y si está en edad fértil y ya han pasado unos años que nosotros esperamos que el eje hipotálamo hipófisis haya madurado, ¿está ovulando? Porque si no, ese sangrado no es menstruación. Nosotros también monitorizamos la terapia utilizando el método de la ovulación Billings. Se recupera la ovulación y mientras estamos recuperando la ovulación y para evitar el riesgo de algunos cánceres de endometrio, podemos utilizar progesterona natural cuando detectamos que la mujer no va a ovular o que no ovuló. Y, y como conversamos, hay tantas causas de las patologías, tratamos de estudiarlas haciendo un buen diagnóstico, una terapia individual y no solamente usando hormonas para todo, pero los otros son procesos que muchas veces se demoran en resolver. Cuando hablamos de salud menstrual estamos hablando de, en primer lugar, una mujer que debe ovular, ¿ya? Y eso va a producir menstruaciones regulares, pero además que sea una ovulación adecuada y lo vamos a mirar con la fase lútea, con un dolor que sea tolerable, que no impida el desempeño o que ceda con analgésico. Y que estos cambios hormonales no afecten su vida personal o laboral. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, no solamente nosotros, sino que una invitación es enseñar sobre lo normal de la menstruación. ¿Ya? Y lo primero que la gente debe saber y que muchas veces se sorprende, incluso en el año 2021, donde hay un acceso a información, muchas mujeres no saben sobre su cuerpo, no valoran su cuerpo y empezar a reconocer que el sangrado que viene luego de la ovulación es una menstruación, no cualquier sangrado. Tenemos que enseñar lo anormal sobre la menstruación, el dolor, las alteraciones del sangrado y del ánimo, y tenemos que enseñar a reconocer la salud menstrual. Nosotros también estamos tratando de avanzar a través de consejerías o consejeras de salud menstrual. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, educar a través de la web, de Instagram y del desarrollo de este nuevo concepto que queremos por lo menos probar aquí en Chile, que son las consejeras de salud menstrual, para ayudar en tantos aspectos que son normales, para clarificar, para sacar mitos y para derivar prontamente al equipo de salud cuando hay una alteración. Pero ya es distinto llegar con una cartola o un registro del método de la ovulación, donde esas mujeres van a poder aprender prontamente si están mejorando a través de detectar la ovulación. Esto que estamos conversando de la salud menstrual no es, gracias a Dios, no es una cosa que solamente es de un grupo de personas. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio de Ginecología y Obstetricia ya reconocen la salud menstrual o la menstruación como un signo vital. Entonces, tenemos que utilizar estas herramientas y este reconocimiento para llegar a más mujeres y educar. Hoy día nosotros en Chile tenemos una experiencia importante de mujeres que nos están buscando para corregir o para mejorar su salud menstrual o porque ya están aburridas de los anticonceptivos hormonales. Muchas tienen miedo de dejarlo, pero también muchas mujeres quieren algo diferente. Y en la consulta vienen personas que ya no quieren usar hormonas. Muchas se sorprenden de que les ofrezcamos tratamientos alternativos que no pasen por hormonas y están muy agradecidas. No siempre es fácil, pero muchas mujeres al final que terminan muy contentas. Muchas gracias y los invito también a poder revisar nuestra web
de Billings Chile y también nuestra web sobre salud menstrual en castellano y en inglés. Muchas gracias.